Dale nomás, Javi. Tan impecable. Bueno, ahí como bien dice, hoy vamos a dar tuberculosis en UCI y vamos a hablar de algún otro microorganismo este, no tuberculoso. ¿Tá? No sé cómo hacer para que se vea toda la pantalla. No sé si alguien sabe y quiere que lo amplíe, me dice, pero la verdad que no sé. Bueno, arrancamos. Bueno, como ustedes saben, esto es una enfermedad endémica, ¿sí? Es una enfermedad infecto-contagiosa que tiene gran trascendencia social, que da afectación pulmonar y extrapulmonar. Ahí le pusimos algunos números para que vean de las cifras que son bien importantes. 9.9 millones de enfermos de tuberculosis, 1,5 millones de muertes y bueno, 214.000 enfermos, eso a nivel mundial, de los últimos datos que tenemos de la OMS. Y bueno, y junto con el VIH se habla de una epidemia o de una epidemia dual. Bueno, y en Latinoamérica hay otros números que también son importantes, que ahí, bueno, ahí los dice la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos y la coinfección que hay, ¿no? Respecto a los factores de riesgo para esta enfermedad, hay factores de riesgo como la edad, la condición socioeconómica, la tuberculosis se presenta generalmente con mayor frecuencia en personas que tienen una situación socioeconómica y cultural deficitaria. ¿Tá? En estos grupos, realmente, por las situaciones que yo les decía, digo, hay barreras para el acceso a un diagnóstico precoz de la tuberculosis y así al tratamiento, ¿no? Y también otra cosa que pasa en este grupo de personas es que el diagnóstico es tardío. ¿tá? Entonces, esto lo que genera es que se dan formas, se agarra la enfermedad de forma más avanzada, genera, bueno, mayor letalidad y también lo que favorece es una mayor transmisión de la infección en la población. ¿tá? Como recién le poníamos ahí con Juan, de la coinfección de la tuberculosis con el VIH, los pacientes que están enfermos con VIH, inmunodeprimidos, o por otras causas, también, por ejemplo, las personas privadas de libertad también son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Ahí hay una tabla que sacamos de la comisión horaria que tiene los datos nuevos, los últimos datos de la OMS también. Bueno, que ahí sitúa Uruguay en el puesto 35 y bueno, este ranking que hicieron está basado también en la situación social, cultural, económica, en políticas de salud, etcétera, que, bueno, que nos posicionan en ese lugar. ¿tá? Realmente la incidencia ha ido en aumento desde hace ya unos años. Ahora vamos a compartir unas gráficas. Generalmente se ve que una mayor incidencia desde la segunda década hasta los 65 años aproximadamente. Afecta más al sexo masculino, a los migrantes también, a personas que vienen de otros países con situaciones deficitarias y a las personas privadas de libertad también. Bueno, esto es una gráfica que ya apareció cortada, pero bueno, lo que muestra es el aumento de los ppl, que es por cada 100.000 habitantes. Acá le dejamos un mapa de Uruguay del año 2020, que bueno, que ahí lo va cuantificando por departamento. Y bueno, también hay una tabla a la derecha que lo que muestra es lo que hablábamos recién, es como desde el 2006 hay la incidencia de un aumento y se da sobre todo en las personas de la segunda década hasta los 65 años aproximadamente, y bueno, y es más frecuente en el sexo masculino. Bueno, antes de hablar de esto, hay algunas cosas que estaría bueno aclarar. Bueno, con respecto a alguna definición,
¿tá? Como ustedes saben, el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, es radiológico y es de confirmación bacteriológica. ¿Tá? Nosotros podemos hablar de la tuberculosis, clasificarla en forma pulmonar o extrapulmonar. ¿Sí? También podemos hacer una clasificación según el tratamiento de la enfermedad, si es una persona que tiene un tratamiento reciente, un nuevo tratamiento, ¿tá? Si previamente fue tratada, ¿sí? Por ejemplo, si recibió por lo menos un mes de tratamiento, si fue un paciente que tuvo un tratamiento y tuvo una recaída, que la recaída es cuando el paciente tuvo previamente un tratamiento completo, o si no tuvo seguimiento. Así que bueno, eso es importante, a mí me parece importante tener el concepto. Entonces hablamos de formas pulmonares, extrapulmonares, después clasificarlas según el tratamiento, como les dije, en un tratamiento nuevo, un tratamiento previo, con recaída o sin seguimiento. Después también según el estado del paciente, según si tiene VIH o no. Así que eso lo podemos clasificar en pacientes que tengan tuberculosis y VIH, tuberculosis sin VIH, o si no, los pacientes que tienen tuberculosis y que el estado del VIH no lo sabemos, no está diagnosticado. Después otra clasificación que podemos hacer es según la resistencia a los fármacos, ¿sí? Hay tuberculosis que son monoresistentes, que resisten a un solo fármaco. Hay tuberculosis poliresistentes. Cuando hablamos de tuberculosis poliresistentes, no son resistentes ni a la isoniazida ni a la rifampicina. Después están las tuberculosis con multiresistencia, ¿tá? Que es la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina a la vez. Los extremadamente resistentes, que resisten a cualquier tipo de fluoroquinolonas, ¿sí? Y por lo menos creo que era un medicamento de segunda línea, por ejemplo, como puede ser la micacina. Y después están los pacientes que resisten solo la rifampicina, que es la otra clasificación. Bueno, no sé, Juan, si vos querés decir algo, andás cortándome. Si querés agregar algo. No sé si ustedes me escuchan ahí. No. Juan, Javi, soy yo. Nada, iba a acotar nada más una cosa en lo previo de epidemiología, pero seguiste ahí, no te quise parar. Nada, destacar que la incidencia de tuberculosis en nuestro país sigue en aumento. Eso a expensas sobre todo de las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Y sobre todo teniendo en cuenta que la tuberculosis siguió en aumento a pesar de que hubo momentos en el cual la pobreza era muy baja. La tuberculosis siguió aumentando. Es decir, que ese mito o esa idea de que la tuberculosis, acompaña el nivel socioeconómico, en parte fue bastante cuestionado por esos datos. Lo que sí tener en cuenta es que los principales grupos de riesgo que siempre hay que tener en cuenta son, como vos dijiste, son tres principales, que son los grupos convivientes, es decir, el conviviente de un VIH que aumenta muchísimo la posibilidad de tener tuberculosis, los VIH y los privados de libertad. Fuera de ese grupo que son grupos con alta sospecha y con alto factor de riesgo de tener tuberculosis, existe una distribución en nuestro país que es bastante inhomogénea, ¿tá? En cuanto a la incidencia de tuberculosis. Digo esto porque muchas veces depende del lugar, lamentablemente depende del lugar de donde venga el paciente, es si vamos a sospechar con mayor o con menor fuerza la posibilidad de que tenga una tuberculosis, ¿tá? Generalmente se encuentran prácticamente la enorme mayoría de los casos en Montevideo, ¿sí? Obviamente en el sector más
urbanizado y en los cinturones periféricos de poblados. Los barrios que se encuentran más, o los centros comunales, que es donde mide la lucha antituberculosa, de los sectores más cercanos a la costa, la incidencia es realmente muy baja, y aumenta con el resto de los barrios más periféricos. Y con lo último que dijiste con respecto a la clasificación de las resistencias a las drogas, tener en cuenta que si bien eso está descrito y eso es así, de hecho una de las ventajas que tiene la utilización de GeneSpert es que informa la incidencia a la resistencia a la rifampicina. En nuestro país es muy baja la resistencia a las drogas antituberculosas, andan en torno a un menos del 5%. Si bien existen algunas poblaciones, que son aquellos que abandonan el tratamiento, aquellos que tienen tratamientos múltiples, o aquellas que han recibido previamente tratamientos previamente por tuberculosis, son los principales factores de riesgo. Pero la incidencia en nuestro país de resistencia a la tuberculosis, a las drogas, es bastante baja, muy baja. Eso, Javi, nomás como para seguir nomás. Bueno, impecable, Juan. Ahí le dejo el mapa, un poco lo que está hablando Juan Pablo ahora, con respecto a la distribución a nivel país de la enfermedad, ¿no? Bueno, esta diapositiva un poco lo que hablamos al inicio, que es una enfermedad infecto-contagiosa que está causada por el bacilo tuberculoso, que es curable con diagnóstico oportuno, ¿sí? Y un tratamiento adecuado. Y que estar infectado no igual a estar enfermo, ¿sí? Porque podemos ser portadores sin haber desarrollado la enfermedad, ¿sí? Hay pacientes que hay asintomáticos que son personas sanas, también esta enfermedad puede ser en un único órgano, o cuando se da en más de un órgano se le dice que es una enfermedad asociada. La vía de transmisión, básicamente por aerosoles, por la vía aérea, por aerolización, ¿no? Y también es importante que la transmisión es cuando la tuberculosis pulmonar de esta forma está activa. Los factores de riesgo ya lo mencionamos. Esto es una gráfica también que habla un poco de lo que veníamos diciendo, ¿no? Sobre los grupos de riesgo, como es en el caso de los VIH, ¿sí? Después la tendencia de la enfermedad cuando los pacientes tienen la enfermedad tienen VIH no tratado, y cuando están tratados con la terapia antirretroviral. Del diagnóstico hoy habíamos dicho que era clínico, radiológico y con pruebas diagnósticas, ¿no? El diagnóstico con sospecha clínica, nos apoyamos con la inmunogenealogía y confirmamos con las pruebas diagnósticas. Con respecto a lo que es la sospecha clínica, la presentación clínica de esta enfermedad es una enfermedad que puede una presentación clínica variada. Obviamente que lo que siempre prima mucho es la sintomatología respiratoria. De la primo-infección, comienza con el periodo primo-infección, ¿sí? Sepan que el periodo de primo-infección esa primo-infección se puede curar, pero que también puede reactivarse. O sea que podemos habernos curado de la primo-infección, ¿sí? Nos podemos reinfectar, ¿sí? Puede ser por una adenopatía que quedó activa y que puede diseminarse, por ejemplo, por vía endógena, por vía hematógena, o si no, también nos podemos reinfectar por una nueva entrada de los bacilos por vía aérea, ¿no? La primo-infección es lo que hablamos, es lo que se conoce como tuberculosis primaria, ¿tá? No sé, Juan, si vos querés agregar algo.
de la... No, solo destacar algunas cosas. Con respecto a la clínica, vos dijiste bien, la presentación puede ser muy, muy variada. Hay que tener en cuenta que muchas veces, y eso es algo que ya está bastante descrito, dependiendo un poco de la severidad de la inmunodepresión, va a ser también la severidad de la tuberculosis, ¿tá? De la enfermedad tuberculosa. Y también hay algunas diferencias, sobre todo radiológicas, en cuanto a lo que es la primoinfección y lo que es la reinfección. ¿Tá? La primoinfección, la reinfección o la reactivación. ¿Tá? Generalmente la clínica se presenta en forma diferente, sobre todo la imagen. Es raro que una primoinfección genere lesiones cavitadas, generalmente son lesiones que se encuentran más bien en el lóbulo medio, no tan superiores, son más bien imágenes nodulares. Y la reactivación, por el contrario, sí es la presentación más clásica de la tuberculosis como la conocemos, con imágenes más nodulares o micronodulares y lesiones más que tienden a la cavitación. La otra cosa que quería destacar era que, ahora me pusiste esa imagen ahí medio que... Pero... no. Que, bueno, hay otras. No, está bien. Hay otras tipos de presentaciones que son un poco menos frecuentes, pero que no por eso la vemos bastante seguido, que son, bueno, la miliar, como tú comentaste, y ahí está escrito, que es la diseminación hematógena y linfática con micronódulos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la tuberculosis miliar, si bien podemos tener una alta sospecha clínica e imagenológica, muchas veces es muy difícil aislar el bacilo, es decir, muchas veces cursa con baciloscopías negativas, porque como la diseminación es hematógena, salvo que se rompan esas lesiones, muchas veces en las primeras etapas las baciloscopías van a ser negativas, igual que el Jennifer. Digo esto porque la sospecha debe persistir a pesar de tener baciloscopías negativas. Y aparte son los tipos de pacientes que nosotros más frecuentemente vemos en CTI, ¿no? Los pacientes más graves. La tuberculosis miliar tiene una mortalidad muy alta, en torno al 15 al 30%. Entonces, son generalmente pacientes que habitualmente, cuando están con enfermedad tuberculosa, son los que nosotros nos enfrentamos. Y las otras posibilidades que también tenemos de presentación de la tuberculosis es, bueno, el derrame pleural, es decir, lo que se llama la pleuresía tuberculosa, que es un derrame pleural generalmente extenso. La enorme mayoría de las veces, en un 90% o más, es unilateral y particularmente se da en pacientes jóvenes que son inmunocompetentes. ¿Por qué digo esto? Porque la pleuresía tuberculosa no es una infección en sí mismo, ¿sí? Nunca vamos o difícilmente aislemos el bacilo en el líquido pleural, que es un líquido que obviamente es un exudado linfocitario, que tiene algunas características particulares con respecto a los otros exudados, que si quieren después lo vemos, pero que difícilmente aislemos el bacilo en el líquido pleural. ¿Por qué? Porque es una reacción inmunológica o inflamatoria a la presencia de una infección tuberculosa pleural. Es decir, que no es una infección en sí mismo, sino que es una respuesta inflamatoria a la inflamación pleural. Muchas veces, hasta en un 20-30%, puede coexistir la pleuresía tuberculosa con una imagen pulmonar, pero no es la regla ni mucho menos. Así que la tuberculosis miliar, la pleuresía tuberculosa y el otro elemento que puede aparecer o que puede ser la carta de presentación de la tuberculosis y que nosotros vemos con cierta frecuencia en CTI es la hemoptisis. Que muy pocas veces la hemoptisis termina siendo amenazante para la vida, pero es una entidad que hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el 90% de las veces que sangra una hemoptisis es debido a las arterias brónquicas, es decir, a la circulación sistémica, ¿sí? En un número menor, en torno al 5 al 10%, ese sangrado se debe a aneurismas de la circulación pulmonar, sobre todo la arteria pulmonar, que son aneurismas inflamatorios, aneurismas de Rasmussen, que generan que genera una hemoptisis.
y reitero, generalmente no son amenazantes, sí pueden generar insuficiencia respiratoria, pero que mejoran rápidamente una vez instalado el tratamiento médico. ¿Está? Bien. Eso, Javi. Dale, un poco, para ampliar un poco más de lo que dijo Juan de la primera infección, nada, que como ustedes saben, se da después o sea, de que tomamos contacto, sí, de la contaminación con el bacilo de Koch, ¿no? Y que bueno, y que generalmente aparecen primero las manifestaciones en la radiografía que en la clínica. De la radiografía, dos o tres cosas nomás que Juan Pablo ya aportó, es que creo que ya lo dijo, que tendría a localizarse a nivel pulmonar, sobre todo a nivel de los campos medios e inferiores, ¿sí? Que con frecuencia hay ganglios, ¿sí? Que se dan a nivel, que se localizan a nivel del ilio, también a nivel paratraqueales y también a nivel peribronquiales. ¿Sí? Y bueno, y otra cosa que podemos ver en la primera infección, que se ve en la radiografía de más abajo, bueno, que es el nódulo de Gone, ¿no? Que se ve en este cuadro clínico, y que bueno, hay algo que se llama el complejo de Rank, que si tuviéramos este nódulo de Gone, ¿sí? Con adenopatía satélites y con linfangitis intersticial, ¿sí? Formarían lo que se conoce como el complejo de Rank. De la primera infección puede haber complicaciones, complicaciones variadas, hay locorregionales, como puede ser estenosis bronquiales, atelectasia, ramen pleural, ni que hablar, fístula ganglio bronquial, incluso tengo entendido que puede llegar a formarse una caverna. Sobre la reinfección, está claro que esto aparece cuando la primera infección cura, ¿sí? Hoy habíamos dicho al inicio que había vías de reinfección que podían ser la vía exógena o la vía endógena. La vía exógena es por contaminación de la vía de aire, ¿no? Y la endógena, en realidad se puede dar por diseminación linfática, o también podría ser por rotura de un ganglio que esté calcificado. Con respecto a la imagenología de la reinfección, en esta situación, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en la primera infección había predicción por los campos pulmonares a nivel medio inferior? Bueno, acá hay predicción por los campos pulmonares superiores, ¿sí? Y bueno, acá también en la radiografía podemos llegar a encontrar derrame pleural, calcificaciones, bronquiectasias, cavitación, y bueno, incluso se pueden llegar a ver, a llegar a una caverna, como quisimos mostrar ahí, que bueno, que podemos, que se pueden llegar a diferenciar de lo que son las cavidades supuradas, porque se puede encontrar líquido, nivel líquido escaso, ¿sí? Que eso lo diferenciaría de la cavidad supurada. Y bueno, y también en esta etapa de la tuberculosis, en esta situación se puede dar también como complicaciones lo que es la fibrosis pulmonar. Con respecto a la tuberculosis miliar, que Juan ya mencionó algo, simplemente ahí bueno, le pusimos algunas imágenes radiológicas y una tomografía, que bueno, que lo que queríamos mostrar es una imagen de siembra difusa, de un patrón miliar retículo nodular que es bastante característico y de nódulos múltiples. No sé si alguien quiere hacer una pregunta hasta acá. No me deja. Javier. Sí. No, te quería comentar una cosa nomás. Sí, no, que muchas veces, la enorme mayoría de las veces en la tuberculosis se superponen distintos patrones imagenológicos, generalmente no hay uno solo. Pero hay una cosa que siempre se presta a la confusión, que es la presencia del árbol en brote.
que no sé si tenés alguna imagen ahí que no me acuerdo ahora si la... Pero tener en cuenta que el árbol en brote, digo esto porque muchas veces se presta confusión y se le pone el sello de tuberculosis a toda imagen compatible con árbol en brote. Ahí capaz que en esa imagen se puede ver alguna ahí media, sobre todo media anterior. Ahí lo ven. Si yo marco acá, ¿se ve? Ahí. Ahí no tanto. Ahí. Esto es una. Sí, yo estoy compartiendo. Ahí se ve, sí, mira. Perdón, estaba silenciado. Te estoy compartiendo yo la imagen. Ah, está. ¿Se ve ahí que yo estoy moviendo? No. No estoy moviendo yo. Ah, está. Está, no te importa. Bueno, tan importa. Lo que quería aclarar era que, a lo que hace referencia el árbol en brote es que termina siendo un patrón micronodular, es la ocupación de la pequeña vía aérea. Y en el caso de la tuberculosis, cuando hay árbol en brote, generalmente está hablando de que hay una siembra broncógena, o porque por lo menos hay rotura de alguna estructura pulmonar que tenga secreciones, que tenga bacilos, etcétera, y que siembra eso en parte del parénquima. Y eso genera ocupación de la pequeña vía aérea y es lo que nosotros vemos como la imagen famosa de árbol en brote, que se puede dar en cualquier contexto clínico de lo que sea, fuera de la tuberculosis, es decir, en una infección viral, en una aspiración de vía aérea. Es algo muy inespecífico y está lejos de ser algo patognomónico o que selle el diagnóstico de tuberculosis. Sí, cuando está presente en el contexto de una tuberculosis, está hablando de actividad y está hablando de que esa tuberculosis está siendo activa, ¿no? Quería remarcar eso, Javier. Ahí estaba silenciado. Con respecto al diagnóstico, bueno, ni que hablar que el objetivo es no solamente curar la enfermedad, sino disminuir la transmisión de esta enfermedad. Sepan que es importante el tratamiento completo y prolongado, que es un tratamiento combinado con fármacos que son bactericidas y esterilizantes. Perdón. Disculpen, con respecto al diagnóstico de la tuberculosis, decía que, bueno, que es importante llegar al diagnóstico para hacer un tratamiento correcto, ¿sí? Con el objetivo de curar y disminuir la transmisión. Y les decía que el tratamiento es combinado con fármacos que son bactericidas y también son esterilizantes, pero en sí el diagnóstico cuando vamos por el camino del diagnóstico de la tuberculosis, hay estudios, ¿sí? Bacteriológicos son los que nos van a permitir realizar con certeza este diagnóstico. Uno de ellos es la baciloscopía, ¿no? Que lo que hace es la búsqueda del micobacterio en tuberculosis en las muestras respiratorias, ¿no? O también extrarrespiratorias. Sepan que las baciloscopías se hacen por la técnica de Nielsen, como todos saben. Es un estudio de bajo costo y que también tiene otra ventaja, que los resultados se dan en horas, entonces es bastante rápido. Y otra cosa importante también es que tiene una sensibilidad alrededor del 100%. Respecto a los cultivos, chiquilines, tienen mayor sensibilidad que lo que son las baciloscopías. Así que bueno, y también, aparte de buscar el germen, lo que nos permite es realizar un test de sensibilidad a los fármacos, a las drogas, ¿sí? Los cultivos pueden ser, ya sea en medios sólidos, ¿sí? O en medios líquidos. La desventaja que tienen
los cultivos es la demora, ¿no? O sea, el tiempo que demoran en crecer los microorganismos, que generalmente son de 2 a 8 semanas, ¿no? Después, respecto a las técnicas moleculares, como dice ahí, el PCR y el usa para... Te hago una... ¿Me escuchás? Pará. Hola, hola. Dale, nomás. Sí, dale nomás. ¿Me escuchás ahí, Javier? Te escucho. Sí, perfecto, dale. No, lo que quería contar una cosa con respecto a las baciloscopías, que en realidad lo que informan las baciloscopías son la presencia de ácido de bacterias, micobacterias, que tengan ácido alcohol resistencia. ¿Tá? Es decir, ¿me escuchás ahí? Es Sí, decir, que tengan la presencia de ácido alcohol resistencia. ¿Eso qué quiere decir? De que, mediante una técnica que no importa ahora, informan ese tipo de bacterias que tienen esa particularidad en la pared celular. ¿tá? Son paredes celulares muy ricas en lípidos que son resistentes a desteñirlas con alcohol después que las tenís. Y eso no es exclusivo de la micobacteria tuberculosa, es decir, cualquier micobacteria, ya sea tuberculosa o no tuberculosa, va a presentar ácido alcohol resistencia, es decir, que no solo puede llegar a ser una tuberculosis, ¿no? de Koch, sino que una bacteria no tuberculosa. Incluso puede ser otro microorganismo que no sea una micobacteria como la nocardia, por ejemplo. La nocardia también tiene la particularidad de ser ácido alcohol resistente, entonces ser positivo, darte una baciloscopía positiva y no ser efectivamente una tuberculosis. Bueno, y con respecto entonces a, siguiendo con las técnicas para las pruebas diagnósticas, le estaba diciendo que hay técnicas moleculares que no solo sirven para el diagnóstico, sino para también hacer los estudios de resistencia, como dijo Juan Pablo al inicio. Lo que más usamos nosotros es el GenExpert, ¿sí? Que es una técnica de PCR, como todos saben. Tiene una buena sensibilidad que anda en torno entre el 80 al 90% y una especificidad que va casi al 100%. Como desventaja, en realidad, no detecta micobacterias que no sean tuberculosas. Es una técnica más costosa, pero bueno, como ventaja rápida, tiene un tiempo de diagnóstico aproximadamente de 2 horas. Así que bueno, después que nosotros tenemos en cuenta esto para el diagnóstico, como le decía, es lo que nos va a guiar al tratamiento de la enfermedad, que ya dijimos que, bueno, que tenía que ser un tratamiento, perdón, que venga, acá está es un algoritmo del paciente sintomático respiratorio para hacer el diagnóstico. Esto después se lo vamos a subir y le vamos a agregar el texto correspondiente a la presentación. Respecto al tratamiento, como estábamos hablando, tiene que ser un tratamiento combinado, que ya lo dijimos, bactericida y esterilizante. Es importante que sea prolongado, ¿sí? El tratamiento actual es un tratamiento que dura 6 meses, ¿sí? Y se extiende en alguna situación particular, como es el paciente del VIH, el inmunocomprometido, ¿sí? Que ahí se extiende el tratamiento. De los tratamientos, tenemos tratamiento de primera y segunda línea, hay regímenes alternativos, y como bueno, decíamos recién, depende de que el paciente esté inmunocomprometido o un inmunocompetente, y también en algunas situaciones particulares, los pacientes que tienen resistencia a la rifa o a la isoniazida, ¿sí? Una cosa importante a destacar
es que ¿cuándo iniciamos el tratamiento? Bueno, cuando yo tengo un alto nivel de sospecha, ¿no? Si nosotros tenemos sospechamos la enfermedad, bueno, estamos obligados a comenzar con el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la tuberculosis primaria cuenta de dos fases. Una primera fase inicial, vamos a ponerlo ahí mejor, una primera fase inicial, ¿sí? Que es un tratamiento diario que dura 2 meses, y una fase de continuación, que es un tratamiento trisemanal y dura 4 meses. Bueno, ahí pueden ver en la tabla la designación de los fármacos que uno pueden ver que dicen fase inicial, 2 por los meses que hay que hacer, y bueno, y cada letra corresponde al fármaco correspondiente, que es la ISO, la rifa, el etambutol y la piracinamida. Este tratamiento viene en un coformulado, en una dosis única, ¿sí? Esto se ha hecho para simplificar el tratamiento, incluso también se ha visto que se hizo y da resultado para mejorar la adherencia al tratamiento anti-beca, ¿no? Ahí está la primera fase del tratamiento con los 4 fármacos, y que dijimos que duraba 2 meses, y la segunda fase con la rifampicina y la isoniazida que dura 4 meses. Una cosa que le quería comentar es que en el caso de que en la primera etapa del tratamiento, en la fase inicial, ¿sí? Que dijimos que eran 2 meses, si ustedes le hacen la baciloscopía el segundo mes y la baciloscopía es positiva, ¿no? Están obligados a continuar 1 mes más de tratamiento. Y si en ese mes más de tratamiento ustedes le hacen la baciloscopía y también es positiva, continuarían otro mes más, y ahí están obligados a realizar un test de sensibilidad para las drogas. Y bueno, con respecto a la segunda fase, ¿sí? La segunda fase dijimos que eran 3 veces a la semana durante 4 meses, que bueno, que esta fase se extendería en algunas situaciones particulares, como son los pacientes VIH positivos, ¿sí? Si el cultivo al finalizar el segundo mes es positivo también, es positivo, bueno, habría que continuarlo. Y bueno, y en los pacientes que están cavitados, no sé, Juan, capaz que me puedo ayudar con eso, tengo entendido que también se continuaría el tratamiento. Una cosa para aclararles, que hay algunas situaciones particulares, como lo son las embarazadas, los pacientes diabéticos, los pacientes alcoholistas, que bueno, hay que hacer un tratamiento complementario con vitamina B6 para esta población, ya que el tratamiento anti-BK ha visto que tiene riesgo de desarrollar neuropatía por la isoniazida. Entonces, bueno, en embarazados, diabéticos, alcoholistas y en desnutridos también hay que complementar el tratamiento con piridoxina. Ahí está, esos son los fármacos, ¿sí? Como ustedes saben, hay fármacos de primera línea, que son los de grupo 1, y los de segunda línea, ¿sí? Los fármacos de primera línea pueden desarrollar hepatotoxicidad, ¿sí? Entonces, bueno, frente a la sospecha de un paciente que tenga hepatotoxicidad, nosotros tenemos que revisar la dosis y, bueno, los fármacos, y, bueno, y también ver si no recibe algún otro fármaco que sea hepatotóxico, ¿no? Ni que hablar que lo primero que uno piensa es en el tratamiento del BK, pero bueno, también hay que hacer una lectura y una visión un poco más amplia. Chiquilines, con respecto a la hepatotoxicidad,
¿sí? Si la hepatotoxicidad que tiene, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, escucho. Bien. Si con respecto a la hepatotoxicidad, la tuberculosis del paciente es leve, ¿sí? Obviamente que lo seguimos con funcionales hemograma hepático, ¿sí? Y esperamos a ver si normaliza en un periodo de hasta 14 días, de 2 semanas, ¿sí? Si tenemos una tuberculosis que es leve, tiene elementos de hepatotoxicidad, ¿sí? Esperamos esos 14 días y los niveles de bilirrubinas y transaminacinas elevadas, ¿sí? Hay que considerar usar tratamiento alternativo con fluoroquinolonas, con etambutol, ¿no? O con estreptomicina, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la situación. No sé si Juan querés agregar algo. No, vas a hablar ahora del resto de las opciones de tratamiento, sí. Sí, Perfecto. Eso. sí, no, en realidad era eso lo que quería hacer hincapié, ¿no? Que tenemos los fármacos de primera línea, como ya todos conocen, y bueno, y tenemos fármacos alternativos cuando tenemos alguna patoxicidad severa que es grave, ¿sí? Y que bueno, ahí tenemos que pensar en un tratamiento alternativo, ¿sí? Obviamente con un seguimiento clínico y paraclínico de funcional enzimograma hepático. Sí, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que de los fármacos de primera línea, el único que tenemos disponibilidad intravenosa es la rifampicina. El resto son todo bioral. Entonces, pensando en los pacientes que nosotros vemos, que son pacientes graves, que muchas veces pueden tener shock o que pueden tener intolerancia digestiva o lo que sea, la posibilidad de hacer un tratamiento enteral muchas veces es poco eficaz. Es decir, tendríamos que hacer el mismo tratamiento para un paciente grave que está en CTI que un paciente que va en forma ambulatoria a retirar la pastilla de la lucha todos los días. ¿Me explico? Y a veces habría que extrapolar o tener una alternativa intravenosa con buena penetración en el parénquima pulmonar y con buena capacidad bactericida y bacteriostática para poder dominar la infección, ¿no? Y en ese caso es donde entran un poco los planes alternativos intravenosos, ¿no? Y ahí lo que nombraba Javier, sobre todo la moxifloxacina, que es una excelente droga, combinada muchas veces con la amintacina, ¿no? Incluso algún carbapenémico también que se puede utilizar con un inhibidor de beta-lactamina. Perdón. Eso. Capaz que apagar el video, Juan, porque se escucha cortado, ¿sabes? Por lo menos yo lo escucho cortado. Bueno, acá es una tabla que les dejamos, chiquilines, para que vean un poco lo que es la actividad la resistencia, la toxicidad de los fármacos, ¿sí? Tanto los de primera línea como los de segunda línea. Bueno, le pusimos a tabla porque me parece que es importante y bueno, le da una perspectiva de lo que es la terapia farmacológica. Bueno, respecto a la mortalidad, obviamente que va a ir, va a estar un poco supeditada al cuadro clínico, ¿sí? A los factores de riesgo del paciente, al cuadro clínico, a la capacidad biológica de recuperación que tenga el paciente, ni que hablar que a
a las complicaciones también que tengan. Sí, como ven ahí, tanto la mortalidad en Uruguay desde el año 2000 a la fecha ha ido en aumento. Bueno, ahí también es una gráfica que sacamos ahí de la comisión horaria de la tasa de letalidad que tiene la enfermedad en pacientes VIH positivos y también con VIH negativos, ¿sí? Ahí se ven todos los casos y bueno. Para mencionar algo de la bioseguridad que es importante, sobre todo de las medidas de prevención, ¿sí? Sé que todos lo saben y a veces está de más decirlo, pero bueno, ni que hablar que la higiene es extremadamente importante, personal, y también hay una cosa que es, usar los equipos de protección personal, sí, también en la medida que se pueda mantener lo que son tener la habitación con ventilación, ¿no? Con luz artificial, porque se ha visto que parece que que la luz natural tiene como cierta anulación en el vacío, ¿tá? Pero bueno, el tema de la visibilidad es importante para evitar la contaminación y sobre todo nosotros como personal de salud. Así que bueno, como tenemos un paciente, ni que hablar que estamos obligados a usar medida de protección, como todos saben, el tapabocas N95 es mandatorio usarlo. Así que bueno, ahí le pusimos un esquema de la medida de higiene. También es importante, que parece a veces una tontería, pero los cuadros, los carteles donde indiquen que las medidas que tiene el paciente, el ambiente respiratorio, de contacto, etcétera. Bueno, después también tener recipientes adecuados para desechar la ropa, bueno, los materiales de uso, y bueno, y el uso exclusivo de insumos para los pacientes, ¿no? Bueno, el pronóstico también va a estar supeditado a cómo se presenta la enfermedad, en qué pacientes asientan, ¿sí? En las comorbilidades que tenga el paciente y en las complicaciones que pueda tener, pero bueno, sepan que es una enfermedad de que si no tenemos un tratamiento un diagnóstico tardío, un tratamiento no oportuno, bueno, obviamente el pronóstico va a la peoría, y ni que hablar si tenemos pacientes con inmunocomprometidos, inmunodebilitados, como mencionamos hoy, en el caso de pacientes diabéticos, enfermos renales crónicos, pacientes añosos o pacientes con VIH. Hay otro tipo de micobacterias también, que son no tuberculosas, que también tienen importancia clínicas. Ahí le dejamos un cuadro, hay varias, es bastante extensa la clasificación. Hablar algunas cosas de la micobacteria es la Kansai, ¿sí? Que bueno, nada, es una micobacteria, es un bacilo, como ustedes saben, ¿sí? El hábitat natural se suele encontrar en el agua, en acueductos, en el suelo, también en los alimentos, ¿sí? Y también sepan que da un cuadro similar a la infección, o un cuadro similar a la micobacteria en tuberculosis, ¿sí? Síntomas frecuentes como es disnea, fiebre, también puede dar sudoración nocturna, fatiga, y bueno, también puede llegar a generar lesiones cavitadas
a nivel pulmonar, ¿no? Y bueno, la incidencia de este germen va a ser variable dependiendo de la región geográfica, ni que hablar de la condición biológica del paciente, ¿sí? Pero bueno, se ve más que nada en la región de España, en la zona de Europa, y también se ve mucho, mucho en lo que es la zona de África. ¿Tá? Después del Mycobacterium avium, bueno, también es un bacilo, ¿sí? Eh, tiene una distribución variada en la naturaleza. La transmisión de este bacilo puede ser por vía aérea, o también por vía digestiva de humano a humano, ¿no? Y bueno, y puede generar síndromes, puede generar neuropatía, ¿sí? Linfadenitis, infección diseminada, sobre todo en los pacientes VIH. Bueno. No sé, Juan, si tienen alguna pregunta. Es un tema bastante extenso y bueno, que hay muchísima bibliografía, bastante para leer. Así que bueno, si tienen alguna pregunta para hacer, o Juan, ¿querés agregar algo? No, Javi, por mí impecable. No sé si alguien tiene una pregunta. Creo que había alguna pregunta ahí en el chat. Paciente BK que llega a UCI, ¿qué papel tiene el uso de la capacidad? Una cosa para agregarles, que ahora me estaba acordando, sobre todo en la parte del tratamiento, que bueno, que hablamos del tratamiento antibiótico y por ahí pusimos lo que son los corticoides ahí. Bueno, en sí la tuberculosis pulmonar, o sea, no tiene indicación de corticoterapia, sí, pero si en un paciente que llega al CTI, que lo llevamos a la ventilación mecánica y bueno, genera distrés pulmonar, que puede llegar a esa situación, ahí sí uno podría pensar y estar habilitado para usar corticoides. Era solamente eso que había quedado. Después le vamos a tocar la presentación con texto, ¿saben? Es una presentación que está, es bastante gráfica, tiene poco contenido, pero bueno, después le vamos a complementar para que la tengan. Sí, no, quería aclarar eso, Javier, porque capaz que podemos, esas preguntas que hay en el chat, algunas ahí medio que las contesté medio rápido, pero capaz que podemos agregar esas consultas y todas las que lleguen después y ponerlas en la presentación. ¿Te parece? Dale, perfecto, perfecto. Estamos perfecto. Yo ya las anoto y las